Dios les bendiga en esta maravillosa noche especial. Les saluda el pastor Hanner Valencia. Espero que se encuentre bien. Y hoy en esta noche especial vamos a seguir con esta tercera parte de lo que es los tiempos proféticos. Hoy seguimos con la tercera parte de la enseñanza con respecto al templo y la profecía. Qué palabra tan impresionante nos regaló nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es aquel que antes de morir, resucitar al tercer día, también nos dejó profecías de lo que tenía que acontecer antes de su venida. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que el Antiguo Testamento hablaba de Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento podemos encontrar cómo la profecía toda se centraba en torno a la venida del Mesías, en lo que conocemos como la primera venida de Cristo, cuando Él vino a esta tierra y durante 33 años Él estuvo en esta tierra cumpliendo la profecía bíblica como el Redentor, como el Salvador. Isaías habló de Él como Cordero. Las profecías de Jesús antes de su venida se centraban por parábolas, como el libro de Oseas lo dice, que le habló al pueblo en parábolas. Eran profecías figurativas. Entonces en el Antiguo Testamento podemos encontrar muchos textos que hablan de Jesús. No está el nombre de Jesús directamente, pero las profecías iban dirigidas a Él. Isaías 53 habló como Cordero, fue llevado al matadero. Esa profecía estaba hablando de Cristo Jesús. Zacarías habló que vendría montado en un pollino, animal, hijo de carga. Esa profecía de Zacarías en forma figurativa estaba hablando de Cristo Jesús, y eso es lo que conocemos como la profecía del Antiguo Testamento, que hablaban de la venida de Cristo. Pero cuando Cristo luego nace y cumple lo que la palabra dice, Jesús, antes de partir, Jesús estableció profecías de acontecimientos futuros. Sí, el Antiguo Testamento habló de Jesús, de su venida, pero escúchame, me quiero centrar en las profecías que Jesús dejó, o sea, lo que Jesús estableció en lo que conocemos como el periodo de la gracia. El Antiguo Testamento profetizó de la venida de Jesús. El Antiguo Testamento estableció profecías que tenían que cumplirse después de Cristo, pero Cristo también habló de profecías, de cosas que tendrían que acontecer. Y una de esas es esa profecía que habla Mateo capítulo 24. Esa es una profecía establecida por Cristo Jesús con referente a su venida. Quiere decir que Cristo en ese momento estaba profetizando un acontecimiento que tenía que pasar sobre la faz de la tierra. Y Mateo capítulo 24 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Nótese que Mateo 24 dice que cuando Jesús se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Claro, como se lo he venido enseñando, ese templo para los israelitas era todo. Amén. Era el lugar donde ellos adoraban, era el lugar donde se hacían los sacrificios, era el lugar digno de admirar para los israelitas. Y hablando los discípulos con Jesús, Jesús aprovecha para hablar una profecía. Por ejemplo, en lo que conocemos como el periodo del Antiguo Testamento, Jeremías profetizó de la destrucción del primer templo. Claro, cuando nosotros leemos la Biblia en el segundo libro de Reyes, capítulo 24, versículo 8, ahí la escritura narra acerca de ese momento de crisis en lo que se comprende como el periodo de Joaquín. En ese periodo comenzó un proceso para que Israel fuera llevado cautivo, Jerusalén, los judíos. En Segunda de Reyes capítulo 25, versículo 1 al 8 en adelante,
ahí narra cómo bajo el dominio de Sedequía, tío de Joaquín, Babilonia llega y sitea cerca de la ciudad Jerusalén. El hambre ataca el pueblo y son llevados cautivos. Segundo libro de Reyes, capítulo 25, versículo 1 en adelante. Cuando Nabucodonosor con todo su ejército sitiaron la ciudad, vino el hambre sobre Jerusalén. Y ahí se cumple la profecía de Jeremías sobre la destrucción del primer templo, porque luego Babilonia, bajo el mando de Nabucodonosor, se lleva los utensilios sagrados del templo, quema las puertas del templo, y eso es lo que se conoce como la destrucción del primer templo, el templo que construyó Salomón. Fue una crisis espiritual para Israel. Y entonces luego vemos que pasan 70 años, eran 70 años que tenían que pasar. Luego, después de esos 70 años, lo que acontece es que los cautivos salen libres de la cautividad de Babilonia. Amén. Entonces podemos comprender que hubo una primera crisis. Esa primera crisis fue la destrucción del primer templo. La segunda crisis fue la creciente influencia del helenismo en el judaísmo. Quiere decir que el pueblo estaba un poco desanimado, hubo una rebelión. Y la tercera crisis fue la ocupación romana en el templo, con Pompeyo cuando saqueó Jerusalén en el 63 a.C. Esto incluye el nombramiento de Herodes el Grande como rey de los judíos. Amén. Y los romanos se establecieron ahí en lo que es el territorio de Judá. Había una crisis espiritual. Todo esto encontró Jesús antes de él llegar. Cuando Jesús llegó, ya estaba edificado lo que conocemos como el segundo templo. Ese templo que edificaron los judíos después que volvieron de los 70 años de cautividad. El libro de Esdras, capítulo 5, versículo 1, narra cómo los judíos se pusieron en marcha para edificar y para restaurar lo que se conoce como el segundo templo. Dice que el cuerpo de peregrinos formado exactamente por 42.360 personas, según algunos estudios teológicos, habiendo completado el largo y triste viaje de unos 4 meses desde las orillas del Éufrates hasta Jerusalén, fueron animados en todos sus procedimientos por un fuerte impulso religioso, y es lo que se conoce como la restauración del segundo templo. Estaba Zorobabel, Nehemías, Esdras, Zacarías también profetizó de esto. Ahora usted me dirá, ¿qué tiene que ver esto con lo que Jesús profetizó? Y es donde yo me impacto, porque Jesús estaba confirmando lo que ya Daniel había profetizado. Sí, cuando nosotros leemos, yo quiero que usted lo lea conmigo, Daniel capítulo 9, versículo 20, Daniel capítulo 9, versículo 20, se conoce como la profecía de las 70 semanas. Sí, la profecía de las 70 semanas. Daniel capítulo 9, versículo 20 dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramando mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñarla, porque tú eres muy amado
entiende pues la orden y entiende la visión. Lo primero que le habla Dios a Daniel es que entienda la orden y la visión. Ahora, aquí es donde yo enlazo Mateo capítulo 24, versículo 1 con el libro de Daniel capítulo 9, versículo 24. Daniel 9, 24 habla de 70 semanas. Y es lo que yo le vengo hablando, porque le estoy hablando por la historia de la destrucción del primer templo. Fue una crisis, la primera crisis del templo. Amén. Que fue la destrucción del templo de Jerusalén al mando de Nabucodonosor y el ejército de Babilonia. Esto llevó a que los judíos y Israel tuviera un periodo de crisis. Luego de esos 70 años se levanta el segundo templo. Amén. Bajo el reinado de Darío, bajo el tiempo de Atarjerje, hay una restauración de toda aquella parte de Jerusalén que fue quemada, saqueada y destruida. En la primera crisis de Israel con la destrucción del templo, destruyeron los muros, destruyeron la ciudad, quemaron el templo, saquearon el templo. Esa fue la primera crisis en el periodo de Nabucodonosor, bajo el reinado de Joaquín y de Sedequías. Fue una crisis, la primera crisis espiritual con la destrucción del templo. Luego, 70 años después, los judíos se esfuerzan para restaurar las puertas quemadas, para levantar las puertas que había en Jerusalén y para edificar el nuevo templo. Entonces nosotros lo podemos leer en Esdras capítulo 5. Ahí se pone en acción y en marcha lo que es levantar toda aquella parte caída y destruida del primer templo. Entonces Daniel capítulo 9 versículo 24 habla de algo que yo le quiero enseñar en este día, que se asocia con Mateo capítulo 24 versículo 1. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende, dice aquí, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Amén. Y quiero enseñarle un poco de esto, quiero detenerme un poco aquí, porque escuchen, la profecía de las 70 semanas es algo impresionante. Amén. La profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9 constituye una revelación clara del fin de los tiempos, de los gentiles y el plan de Dios para Israel. Escuchen, mira lo que habla de la profecía de las 70 semanas. Amén. Es una revelación clara del fin del tiempo de los gentiles. Cuando está hablando del fin del tiempo de los gentiles, está hablando del fin de nuestro tiempo. Quiere decir que la profecía de Mateo capítulo 24 que Jesús da, cuando dice que no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada, es una profecía que marca el reloj profético impresionantemente. Porque cuando Daniel capítulo 9 versículo 24 en adelante habla de las 70 semanas, está hablando del final del tiempo del periodo gentil, del periodo de lo que se conoce como los gentiles, que somos nosotros, somos el Israel adoptivo, el pueblo que fue redimido por la sangre de Cristo, ese pueblo que fue llamado por Dios, pueblo que no conocía a Dios, pero que le reconocimos. Está marcando esa profecía de Daniel, capítulo 9, versículo 24, está marcando el fin del tiempo de los gentiles. Amén. Y está hablando también del periodo del pueblo de Israel. Amén. Está hablando del periodo del pueblo de Israel y el plan de Dios para Israel. Las primeras 69 semanas encuentran su cumplimiento exacto en la historia. Escúchame, las primeras
69 semanas encuentran su cumplimiento exacto en la historia. Es lo que yo le estoy hablando. Quiere decir que es probable que las primeras 69 semanas, escuche, encuentre su cumplimiento exacto en la historia. ¿Cómo así la historia? Yo le vengo hablando del primer templo, del segundo templo, y ahí hay algo que yo quiero leerles. Dice, desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Estamos hablando de semanas de año. Amén. Semanas proféticas. Cuando se edificó, como dice Daniel capítulo 9, versículo 25, dice: sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Mire cómo dice: desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías. Anote esa palabra, hasta el Mesías. Cuando habla hasta el Mesías, está diciendo que se edificará, amén, toda aquella parte arruinada del primer templo. Y eso se cumplió en el periodo de Esdras, en el periodo de Nehemías, amén, cuando Zacarías profetizó de la restauración del primer templo. Y entonces ese se conoce el periodo como el segundo templo, amén. Ahora, quiere decir que desde que se restauró el primer templo y se levanta el segundo templo, amén, hasta el Mesías príncipe, pasaron 7 semanas, semanas de año, amén. Ahora, dice, y en 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ya eso tuvo un cumplimiento, dice, y en 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida el Mesías. Bueno, según el periodo de la historia, hasta las 62 semanas se le quitó la vida al Mesías. ¿Quién estaba profetizando eso? Era Daniel. Daniel estaba diciendo, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Quiere decir que todo eso tuvo un cumplimiento en el periodo de la historia. Cuando levantaron el segundo templo, restauraron los muros de la ciudad y edificaron ese segundo templo, que Ageo 2:8 dice: mía es la plata, mía es el oro, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Por qué se dice eso en Ageo 2:8? Porque la generación más antigua se dio cuenta que el segundo templo no tenía la misma esplendidez, la misma hermosura que el primer templo que levantó Salomón. Por eso se profetiza Ageo capítulo 2 versículo 8, y dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Entonces todo gira con referente al templo, y la profecía de Daniel dice que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Ahora, y en 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después, escúcheme, de las 62 semanas se le va a quitar la vida al Mesías. Eso se cumplió ya. Cristo murió. Quiere decir que después de las 62 semanas, no fue en las 62 semanas, después de las 62 semanas se le quitó la vida al Mesías. Dice: mas no por sí, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Note algo, esta parte aquí, cuando dice se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, el pueblo de un príncipe que ha de venir. Esa palabra ahí tiene que ver con la profecía que Cristo estableció en Mateo 24:1, cuando dijo: veis los edificios del templo, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Ahí, en esa parte de Daniel, capítulo 9, versículo
26 en adelante, donde habla que el príncipe de un pueblo que ha de venir destruirá la ciudad y su santuario, esa palabra se enlaza con la profecía de Mateo 24:1. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribado. Y Daniel estaba hablando del pueblo de un príncipe que había de venir. Amén. Destruiría la ciudad y el santuario. El santuario se conoce como el templo. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Significa que históricamente, el año 70 después de Cristo, lo que pasó fue que Roma invadió Jerusalén y saqueó la ciudad. Todos hemos escuchado la historia en la clase pasada de cómo Roma, al cargo del emperador Tito Trajano y todo su ejército, sitiaron por un largo periodo de templo a Jerusalén, y los judíos luchaban y luchaban hasta que no pudieron más, y el hambre predominó, y luego se tumbó el primer muro, se tumbó la fortaleza, y hasta que lograron entrar al templo y lo saquearon. Ahí se cumplió la profecía de Mateo 24:1, y ahí se cumplió la profecía que se conoce como las 70 semanas, cuando en el espacio de la profecía dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ese pueblo de un príncipe que está hablando Daniel es precisamente el ejército romano en aquella época, 70 años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese príncipe es Roma, quien entró con inundación, con devastación, y mató a miles de judíos y saqueó el templo y derribó los muros de la ciudad. Ahora, aquí hay algo impresionante, porque escúcheme, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo aconteció? Escúcheme, desde el periodo del segundo templo, ¿cuánto tiempo pasó? Duró entre el año 530 antes de Cristo y el 70 después de Cristo. Recuerde que antes, el tiempo está marcado antes de Cristo y después de Cristo. Pero escúcheme, antes se contaban los años en retroceso. Cuando se comenzaron a contar los años adelante, cuando vino Cristo. Por eso hay un periodo antes de Cristo, después de Cristo. Cuando usted lee la Biblia y dice, escucha, antes de Cristo, siempre dice el 530 antes. Ahora iban retrocediendo el 520, el 510. O sea, no avanzaban los tiempos, sino que los retrocedían. Así avanzaban. Pero después de Cristo es cuando entonces se comienza a contar después el 570, el 575. O sea, sube. Que es el tiempo que se conoce como los periodos de los 2022 años que estamos viviendo después de Cristo. Amén. Pero en ese periodo hubo cumplimiento de la profecía bíblica. Hasta el tiempo en que Roma llegó, saqueó el templo, destruyó el muro, y hasta el día de hoy ese lugar está totalmente desolado. Usted mira las imágenes de Israel, usted mira todo el plano de Israel y se da cuenta que en Jerusalén hasta el día de hoy hay una ruina de lo que se conoce como el segundo templo. Ahí se cumplió la profecía de Jesús. Podemos mirar que ese lugar en la actualidad está ocupado por los árabes, por los católicos y por los judíos. Los cristianos peregrinan allá. Significa que ha sido un lugar de conflicto. Ahí por el templo se estableció la guerra de los 6 días, la guerra del Yom Kippur. Todo eso habla del periodo de la historia. Y Daniel, cuando hablaba de las 70 semanas, estaba hablando de todos estos cumplimientos que ya se han dado, amado hermano. Sí, estos cumplimientos ya se han dado. Pero hay algo que a mí me impacta. Daniel, capítulo 9, versículo 27 dice: y por otra semana confirmaré el pacto con muchos, y a la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Note algo, amado hermano, que la Biblia habla hasta las 62 semanas de un cumplimiento. Quiere decir que si son 70 semanas y hay 62, ¿cuánto faltarían? ¿Cuánto faltarían, mis amados hermanos? Amén. Faltarían 8. Hay un día de más. Amén. Hay un día de más. Pero es que dice, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. No fue, yo quiero que lo lea conmigo. Daniel, capítulo 9, versículo 26. Quiero, amado hermano, que usted escuche atentamente. Dice, y después, cuando habla de después, no está hablando que fue en las 62 semanas. Está hablando y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. ¿Cómo dice? Después de las 62 semanas. No es exactamente en las 62 semanas, sino después de las 62 semanas. ¿Qué vendrá después del 62? 63. Quiere decir que quedan una semana. Para 70 quedaría ¿cuánto? Porque 63 y 7, ¿cuánto es? Ahora, eso es en periodo de tiempo profético. Usted no lo puede entender literalmente como 490 años, no. Son periodos de tiempos proféticos. Significa que la profecía de Daniel es una profecía figurativa. Es una profecía figurativa como cuando Jesús habló de las parábolas. Usó acontecimientos de la historia para mostrarnos todos los cumplimientos de los acontecimientos que tendrían que pasar antes de que viniera el Mesías. Por eso dice, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Quiere decir que no fue en la semana 62, no dice. Dice, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Quiere decir que hay algo que acontece. Amén. ¿Sabe qué pasó también en ese periodo? Que después que Cristo muere y resucita, se le quita la vida al Mesías. Viene el pueblo de un príncipe, que es Roma, invadiendo Jerusalén y destruyendo el segundo templo. Sí, esa profecía, el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y con inundación destruirá el santuario es el templo. Eso fue el saqueo del templo de Jerusalén, el segundo templo, que hasta el día de hoy ese lugar está desolado. Hasta el día de hoy solamente se muestran las ruinas del antiguo templo, y hay un conflicto histórico ahí que estamos viendo hasta el día de hoy. Hay un conflicto que ha provocado guerras. Amén. Porque los árabes reclaman ese lugar. Ahí está el domo de la roca. Amén. Los católicos levantaron lo que conocen como el Santo Sepulcro, y los judíos van a un pequeño espacio que se conoce como el Muro de los Lamentos. Es un muro que es parte de las ruinas del viejo templo, y ahí meten sus papelitos y ahí hacen peticiones. Pero todo ese entorno marca un cumplimiento profético futurista también, amado hermano. De pronto usted lo ve como unos muros caídos, y como el conflicto de los árabes con los israelitas, y los sirios, y los jordanios, y los egipcios, y Turquía, y todas las naciones alrededor de Israel se enlazan en un conflicto para querer desaparecer a Israel. ¿Por qué? Porque ahí está el cumplimiento de la profecía, amado hermano. Lo que nos estaba diciendo Jesús era impresionante. Lo que nos estaba diciendo Daniel con referente a las profecías de las 70 semanas era el cumplimiento final del periodo gentil y el inicio de lo que se conoce como el trato de Dios con Israel, amado hermano. El trato de Dios con Israel quiere decir que hasta las 62 semanas y después de las 62 semanas ha habido un gran cumplimiento. Se le quitó la vida al Mesías. Jerusalén, el templo fue destruido. Ahora habla de algo que acontecerá. Versículo 27. Y por otra semana confirmaré el pacto con muchos,
¿Qué significa eso? Y por otra semana confirmaré el pacto con muchos. Israel rechazó al Mesías. Israel no aceptó a su Salvador. Entonces la profecía de pueblo que no era pueblo de Dios oirá la voz de Dios. Eso tiene que ver con que el evangelio se le llevó a los gentiles. El libro de Hechos habla de ese gran conflicto cuando Pedro no quería predicarle a los gentiles. Cuando en Hechos capítulo 10 Pedro, en ese celo israelita, dice que para él era abominable hablar con un gentil. Amén. Pero Hechos capítulo 10 está marcando lo que es el periodo donde el Espíritu de Dios comienza a abrazar a los gentiles. Amén. Ese pueblo que no era pueblo, que comenzó a oír la voz de Dios. Eso es lo que habla la profecía de Daniel. Y por otra semana conformaré el pacto con muchos. De ahí en adelante están corriendo, escúcheme, de ahí en adelante están corriendo la última semana. Para algunos estudiosos se dice que ya estamos en el número 69 de la semana. Para algunos estudiosos y eruditos bíblicos se dice que estamos en la semana 69. Amén. Porque el pacto con muchos ya se ha realizado, somos nosotros, los gentiles. Ahora dice, ya la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Sí, anote esto, porque es a la mitad cuando se haga el pacto con muchos, a la mitad cuando se haga el pacto con muchos, que vendrá el desolador, que es el anticristo. Ahora, el pacto con muchos tiene que ver con el periodo de nosotros. Escuchen, estamos en el periodo de lo que se conoce como la gracia. Ese pacto que Dios hizo con pueblo que no se le había llamado su pueblo. Es cuando Hechos relata de la predicación del evangelio y de cómo el Espíritu de Dios comenzó a venir sobre los gentiles. Ese es el pacto con muchos. Ahora, a la mitad de la semana del pacto con muchos se hará cesar el continuo sacrificio, amado hermano. Esto es impresionante, porque según la profecía de Daniel, todo se está preparando. Es probable que en un periodo de tiempo que algunos no logren entender y comprender, Cristo venga en nuestro tiempo. Daniel capítulo 9 versículo 24 en adelante está hablando de eso, del periodo final del tiempo de los gentiles y del comienzo del plan con Dios, con el trato de Israel. Amén. Por eso es que todo se viene preparando, amado hermano. Todo se viene preparando para lo que es la entrada del anticristo. Todo se viene preparando, amado hermano. Vamos a ver algunos contextos de lo que son las 70 semanas. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Hay muchos que se han dado la tarea de interpretar el significado de las semanas. Amén. Que aparece en Daniel capítulo 24, versículo 27. Hay muchas interpretaciones. Amén. Hay muchas interpretaciones. La verdad es que uno como hombre trata de buscar el estudio, pero yo creo que la palabra tiene un cumplimiento y una verdad absoluta la tiene Dios. Tratamos de enseñar lo que hemos aprendido. Amén. Pero escúchame, porque ¿qué ocurre? Habla del cumplimiento entre el nacimiento de Cristo y su muerte. Y la última mitad de la semana 70 se cumplió entre la muerte de Cristo y la destrucción de Jerusalén por los romanos. Ya lo enseñamos. Una tercera escuela de interpretación de las 70 semanas es la que representa a los premilenialistas, la cual es la que enseña en este estudio la palabra hebrea Shavuot,
que usa para designar un periodo de 7. Esta palabra aparece 20 veces en el Antiguo Testamento. Amén. Entonces podemos entender que la profecía bíblica se está cumpliendo. Dice que van a ungir al Santo de los Santos. Posiblemente se refiere al lugar santísimo del templo, que será edificado durante el periodo de la gran tribulación. Amén. Podemos leerlo en Daniel capítulo 9 versículo 27. Amén. Y por otra semana confirmaré el pacto con muchos, y a la mitad de la semana haré cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Amado hermano, la palabra de Dios es la profecía más segura. Quiero decir que estamos en los últimos tiempos. Cuando Cristo dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado, Jesús estaba reafirmando la profecía de Daniel. Después de las 62 semanas se le quitó la vida al Mesías. Se hizo el pacto con muchos y viene el tiempo de la mitad de la semana. ¿Cuándo será? Yo no lo sé. Pero todas las señales se están cumpliendo. Todas las señales bíblicas se están cumpliendo. Mateo capítulo 24 versículo 3 en adelante. Los discípulos, luego que Jesús dijo esta palabra, se le acercaron, le dijeron, maestro, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Fin del siglo en los últimos tiempos. Amén. Y Cristo le comienza a narrar y a decir, porque oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Escúcheme, yo he escuchado a personas que dicen que ya Mateo 24 se cumplió. Escúcheme, porque dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Jesús no dijo, vinieron muchos, dice, vendrán. Quiere decir que esa palabra tendrá, porque si el Señor lo dijo en futuro, es porque estará, se dará. Y hasta el día de hoy tú lees la Biblia y dice, vendrán. Quiere decir que vendrán. No es un solo periodo de tiempo, sino que en el periodo del tiempo, a medida que avancen los tiempos, cada día se levantarán más falsos mesías. Jesús no se limitó a decir que era uno solo. Cuando Él dijo, vendrán muchos en mi nombre, el Señor estaba diciendo que en el periodo de la historia, cada vez que el tiempo profético avance, vendrán más falsos mesías. Amén. Luego dijo, y oiréis de guerras. Él no dijo de guerra, sino de guerras y rumores de guerra. Dentro de esa palabra que Jesús dijo, estuvo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de los 6 días, la Guerra de Yom Kippur. Pero dentro de esa palabra también están las guerras que vendrán antes de su venida en este último tiempo. Quiere decir que lo que estamos viendo en este último tiempo, por ejemplo, cuando yo estaba niño, escuché de la guerra del Golfo Pérsico, en la época del 90, cuando estaban persiguiendo a Saddam Hussein. También en el 2000, 2001, vi la guerra de Estados Unidos. Tuve presencia en los noticieros viendo la guerra de Estados Unidos con lo que era los musulmanes, y tomando posición de todo el territorio árabe, y se cumplió. Hay rumores de guerra. Oiréis de guerra y rumores de guerra. La Biblia lo dice, no es que ya se cumplió, es que se cumple, y en el paso de la historia se seguirá cumpliendo. Por ejemplo, en la actualidad estamos mirando un rumor de guerra que está aconteciendo entre Rusia y Ucrania. Amén. Y muchos se dan para hablar, para decir que puede darse la guerra de Armagedón, pero yo no me adelanto a eso, solo Dios sabe. Pero sí creo que se están preparando muchas cosas. Amén. Se está preparando todo lo que viene. Yo sí creo que el nuevo orden mundial y que las élites mundiales, los
gobernantes que están preparando la entrada del anticristo, están preparando todo, amado hermano. Están preparando todo para lo que será la entrada del anticristo. Entonces todos estos rumores de guerra vienen engranando una profecía. Sí, este conflicto entre Rusia y Ucrania parece ser como un simulacro de lo que un día será, lo que será la guerra de Armagedón. No estoy diciendo que es, estoy diciendo que es como un simulacro este rumor de guerra, de lo que un día pasará en el futuro. Amén. Cuando todos esos reyes del oriente vengan contra Israel. Amén. Y toda la entrada será por ahí, por donde usted está viendo. Rusia, China, Irak, Irán y todos esos reyes de ese sector de oriente se unirán para atacar a Israel. Pasarán por Turquía, llegarán a Irán y tratarán de atacar a Israel, y entonces ahí un día en el periodo futuro se dará la guerra del Armagedón. Pero ahora lo que estamos viendo son rumores de guerra, son simulacros, pero estos acontecimientos nos han ido dando una claridad de lo que es el cumplimiento de la profecía de Cristo. No fue que Él dijo vendrán guerra y ya no. En el periodo de la profecía Él nos está diciendo que oiríamos de guerra y rumores de guerra. Y es lo que hemos venido escuchando por siglos y siglos y siglos hasta este tiempo, que son como más fuertes las guerras. Las guerras de este tiempo marcan todavía algo más fuerte. Por eso la iglesia tiene que despertar. El pueblo de Dios tiene que entender que las profecías bíblicas se están cumpliendo y que Cristo viene pronto. Amado hermano, es tiempo de despertar. Es tiempo de entender que Cristo viene pronto. Cristo dijo en Mateo 24, 13 en adelante: porque vendrán pestes. ¿Cómo dijo pestes? Él no dijo peste, porque si dice peste significa que venía una sola. Siempre la palabra está en pestes. Amén. Está en una profecía futurista. Hay profecías que se cumplieron en la historia. Amén. La profecía de Jeremías con referente a la cautividad de Jerusalén se cumplió. Fue una profecía que en la historia se cumplió. Pero hay profecías que se dieron para el futuro. Amén. Y hay profecías que se dieron para el cumplimiento del futuro. Amén. Significa que una profecía siempre se da para el cumplimiento del futuro. Pero hay profecías que ya se cumplieron en el periodo de la historia. Y hay profecías que se dieron y que tendrán un cumplimiento, como la que dijo Cristo cuando dijo y vendrán pestes. Él no dijo una sola peste, Él dijo vendrán pestes. Significa que en el periodo del tiempo, a medida que el tiempo avance, se agudizará la crisis mundial en el globo terráqueo, y habrán enfermedades nuevas, habrán crisis alimentarias, porque detrás de una peste viene la hambre, y detrás de la hambre viene una peste. Y cada siglo ha agudizado más la crisis económica, la crisis alimentaria en el mundo, amado hermano. A medida que pasan los siglos, se va agudizando la crisis de hambre en el mundo, hermano. Estamos en un tiempo difícil, donde hay una hambruna impresionante que no se había dado 100 años atrás. 100 años atrás el mundo florecía todavía con el cultivo, con los alimentos, pero la ciencia ha aumentado y los cultivos mundiales han entrado en una crisis. Todo se ha vuelto, ¿cómo le diré? Se ha vuelto como que algo que es totalmente estéril. Cultivos que son llenos de químicos, y por lo tanto esto ha traído que países que no tienen la capacidad de alimentar su fondo de producción de agricultura caigan en hambre. Eso es lo que está pasando. Las grandes potencias se apoderaron de la semilla del mundo. Si usted no lo sabía, Estados Unidos es uno de los grandes productores de semillas y le venden las semillas a todo el mundo. ¿Qué pasa? ¿Por qué los alimentos están caros?
¿Por qué cada día los alimentos se van a poner más caros? Todo lo estaban preparando, mi amado hermano. Todo lo venían preparando. Los países más pobres no tienen acceso para comprar los fertilizantes, las semillas que producen las grandes potencias. Y como no tienen el acceso, cada vez hay menos gente cultivando en los campos, y esto trae que haya un aumento en los alimentos. Como no hay producción, hay una hambruna mundial, y como no hay producción, entonces las grandes potencias que tienen todo el cultivo venden los productos más caros, y hoy por eso estamos viendo una hambruna mundial. Muestra de eso es que en Ucrania se produce mucho fertilizante, y ahora, como está en crisis, hay países que no tienen acceso al fertilizante y los cultivos están en peligro. Esto está trayendo el aumento de los alimentos, y las familias pobres no pueden alimentarse. Y usted no sabe cuántas personas están muriendo de hambre, cuántas personas no se pueden comer siquiera una comida en el día, cuántas familias se acuestan sin comer. Por eso valore la bendición que Dios le ha dado. Pero Cristo lo dijo, que vendrían hambres, y todos estos acontecimientos nos muestran el cumplimiento de la palabra. Él no dijo viene hambre, vendrán hambres. Significa que habrá muchas hambrunas. Y yo creo que en este periodo del tiempo hay una hambruna que nunca se había dado sobre la tierra. Hay sequías, crisis alimentaria, amado hermano. Cristo viene pronto, su venida está cercana. Iglesia, es tiempo de despertar. Seguiremos con la cuarta parte de este estudio. Que Dios le bendiga de una manera especial. Nos vemos en una próxima ocasión para la cuarta parte de este estudio bíblico, que yo sé que va a ser de edificación para su vida. Bendiciones, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones y saludos a todos. Recuerde, no se olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. Dele en suscribirse y le da me gusta en la campanita. Bendiciones, que Dios les bendiga, que Dios les guarde.